Imagina una caminata contra el abuso infantil, globo, música, payasos con la cara pintada y pancartas que dicen proteger a los niños es primero. Entre esa multitud va un animador muy famoso, disfrazado, abrazando pequeños, posando para las cámaras como símbolo de alegría y defensa de la niñez. Años más tarde, ese mismo hombre aparece esposado entrando a un palacio de justicia, señalado por varios de esos niños hoy adultos como el responsable de las experiencias más dolorosas de sus vidas. Esa contradicción es el centro de esta historia, que no se cuenta por morbo, sino como un recordatorio de lo que pasa cuando la confianza de la familia se deposita en la persona equivocada. Detrás del maquillaje estaba Kelvin Francisco Núñez Morel, nacido en Pueblo Nuevo, Santiago de los Caballeros. Creció en un entorno humilde y muy poblado, acostumbrado desde pequeño a llamar la atención contando chistes, imitando voces y animando cualquier reunión familiar o de barrio. Con el tiempo, esa habilidad para entretener se convirtió en su oficio. El escenario que lo lanzó a la fama no fueron los bares ni los grandes teatros, sino el mundo infantil. A comienzos de los años 90 creó al personaje que lo haría conocido en todo el país, el payaso Kanky. No era el payaso clásico de zapatos gigantes y nariz roja exagerada, sino una versión más moderna, ropa colorida pero ordenada, coreografías ensayadas, canciones pegajosas y un discurso lleno de mensajes sobre estudio, obediencia y buen comportamiento. Según él mismo contó en varias entrevistas, su idea era inspirarse en los juegos y la alegría de los niños. En poco tiempo pasó de animar fiestas y actividades pequeñas a convertirse en figura habitual de eventos masivos en Santiago. Montó espectáculos como Sueño Mágico, Fiesta en la Granja de Kanky o Kanky Dame un Abrazo, llenando espacios emblemáticos como la Gran Arena del Cibao y el Monumento a los Héroes de la Restauración. Alrededor de su imagen nació una empresa que ofrecía shows para cumpleaños, alquiler de inflables, personajes, combos de animación y todo un paquete de diversión segura para niños. El gran salto llegó con la televisión. Desde 2006 condujo cada domingo por la mañana el programa Kankymanía, transmitido por un canal de Santiago y luego conocido en todo el país. Durante 2 horas, niños y adolescentes cantaban, bailaban, participaban en concursos y se convertían en parte de la pandilla, el grupo juvenil que acompañaba al payaso en el escenario. El espacio fue reconocido con premio soberano como mejor programa infantil y se consolidó la imagen de Kanky como el súper amigo de los más pequeños. Con el programa estable, Núñez creó KN Music, una agencia para captar y proyectar talentos jóvenes. De ahí salieron agrupaciones como La Pandilla, el dúo infantil Kevin y Hensi y otros proyectos musicales. Chicos y chicas de distintos barrios acudían a los castings buscando un chance, salir en televisión, viajar, cantar frente a miles de personas. Para muchas familias, que su hijo entrara al círculo de Kanky era casi un sueño cumplido. La empresa ofrecía ensayos, giras escolares, presentaciones en plazas, viajes a otros países y una promesa constante de fama. Mientras su imagen pública crecía, su vida privada se mantenía casi herméticamente cerrada. Se sabía que estaba casado con Clara Albizu, que tenía hijos y que era un hombre muy devoto de su trabajo. Rara vez exhibía a su familia frente a las cámaras. Esa mezcla de fama, disciplina aparente y discreción construyó la figura de un padre de familia ejemplar, el tipo de adulto al que muchos padres dejaban a sus hijos sin dudarlo. Pero paralelamente, en silencio, empezaron a aparecer comentarios que casi nadie se atrevía a poner por escrito. En Santiago se hablaba de muchachos protegidos, de viajes en los que solo iban algunos adolescentes, de invitaciones a hoteles después de shows y de un trato demasiado cercano con ciertos integrantes de la pandilla. Eran rumores, conversaciones de pasillo, nada que llegara a un expediente formal. Aún así, en el medio artístico más de uno empezó a preguntarse si detrás del éxito había algo que no cuadraba. Con el tiempo, esas sospechas llegaron a oídos de la periodista Adis Burgos. A su redacción no llegó una sola queja aislada, sino información repetida sobre un patrón de presuntos abusos sexuales vinculados al animador. Antes de encender las cámaras, el equipo de investigación dedicó meses a localizar posibles víctimas, contrastar fechas, revisar mensajes y construir confianza con jóvenes que cargaban años de silencio.
El resultado fue un reportaje televisivo en el que varios hombres y mujeres, protegidos en su identidad, contaron lo que habrían vivido cuando eran menores dentro del entorno de Cankymania y de la empresa de eventos. Uno de esos testimonios fue el de un joven que llegó al estudio cuando tenía alrededor de 12 años, casi por accidente, acompañando a una amiga a un casting. Según su relato, el conductor se fijó en él de inmediato, le ofreció quedarse, le dio confianza, le habló de oportunidades y poco a poco comenzó a invitarlo fuera del ambiente normal del programa. Primero fueron conversaciones amistosas, luego salidas, más tarde viajes a presentaciones en otras ciudades y noches en hoteles. Años después, ya adulto, explicó que en aquel entonces interpretó esa cercanía como la fórmula para tener más participación en el show sin entender que estaba siendo manipulado por alguien con poder sobre su futuro. Ese joven dijo que sentía que estaba en una especie de intercambio, más tiempo en pantalla y más protagonismo a cambio de permitir situaciones que lo incomodaban. No tenía el lenguaje para llamar a eso abuso, ni la madurez para poner límites, y solo con los años entendió que ningún adulto que dirige la carrera de un menor puede presentarle la sexualidad como moneda de cambio. También reconoció que esa experiencia marcó profundamente su vida afectiva y la manera en que se percibía a sí mismo. Otro testimonio masculino describió un patrón muy similar. Un adolescente que buscaba entrar al grupo comenzó a notar que el animador lo escogía para ensayos individuales, lo llevaba y lo traía sin otros compañeros y lo hacía sentir especial. Las invitaciones a estar a solas se repitieron hasta que, según su relato, terminó envuelto en situaciones para las que no estaba preparado. Contó que al cumplir la mayoría de edad, la atención desapareció de golpe. Dejó de ser llamado para ciertas actividades y fue quedando fuera de los guiones. Con el tiempo interpretó ese cambio como una señal clara de que el interés estaba ligado a que fuera menor. Las denuncias no venían solo de hombres. Una joven que fue figura visible dentro del elenco recordó que se integró al proyecto siendo prácticamente una niña. Relató que en la gira solía ser la última en regresar a casa, que recibía regalos, mensajes constantes y un trato diferente al del resto del grupo. En el círculo interno comenzaron a llamarla la novia del animador, sin detenerse a pensar que seguía siendo una menor de edad. Según su versión, todo estalló cuando la esposa del presentador se enteró, la enfrentó y terminó culpándola a ella. La adolescente se alejó del programa, pero arrastró miedo, vergüenza y años de silencio sin apoyo psicológico. También habló un joven que, por su situación económica, terminó viviendo en una propiedad vinculada al proyecto y trabajando como asistente y chofer. Dependía del techo, de la comida y del sueldo que le daban. En su testimonio describió cómo, además de sufrir directamente situaciones de abuso, en varias ocasiones lo enviaban a recoger a otros muchachos, llevarlos a hoteles y retirarse del lugar para regresar más tarde. Dijo que al final del día le pagaban y le pedían que no hiciera preguntas. Según él, nunca volvió a ver a varios de esos chicos y esa experiencia le dejó una marca que todavía arrastra. En medio de la investigación, la figura de la esposa cobró relevancia. En público, cuando los medios la llamaron, afirmó no conocer casos de abuso. Dijo que solo había escuchado rumores y que jamás vio nada con sus propios ojos. Sin embargo, el reportaje mostró mensajes privados en los que su tono cambiaba drásticamente. Hablaba de angustia, de sentirse cómplice por seguir al lado de alguien sobre quien pesaban acusaciones tan graves. Decía que quería irse lejos con sus hijos y que sentía que la verdad tarde o temprano iba a explotar. Esa contradicción entre lo declarado frente a las cámaras y lo admitido en conversaciones personales abrió un debate sobre hasta dónde llegaba su responsabilidad y cuánto sabía realmente. Mientras esos relatos se hacían públicos, una imagen del pasado empezó a circular con fuerza en redes sociales. El video de una marcha contra el abuso infantil, organizada por payasos y animadores, en la que Kanky caminaba al frente, con megáfono en mano, proclamando que el abuso no da risa. Esa escena que en su momento fue presentada como un gesto de compromiso social, se convirtió después del reportaje en símbolo de una ironía dolorosa. Muchos la vieron como la prueba de que un agresor puede disfrazarse de defensor, incluso usar el discurso de protección para acercarse todavía más a sus víctimas. El impacto del especial fue inmediato. La Fiscalía de Santiago, que ya había abierto una investigación por rumor público después de que se anunciara el reportaje, empezó a recibir más informaciones y a tomar declaraciones formales. Para ese momento,
el animador se encontraba fuera del país, en Estados Unidos. La presión mediática creció y se anunció que regresaría a la República Dominicana. Su llegada al Aeropuerto Internacional del Cibao quedó registrada por varias cámaras. No apareció solo, a su lado caminaba el comunicador Nelson Javier, conocido como El Cocodrilo. Mientras periodistas lanzaban preguntas directas sobre las acusaciones, se ve cómo Javier le coloca la mano en el hombro, interviene, reformula las preguntas y trata de controlar el tono de la escena. Para algunos, ese gesto fue un intento de acompañar a un colega en un momento de crisis. Para otros, una forma de suavizar el escrutinio público frente a señalamientos muy graves. En cualquier caso, esa imagen del cocodrilo sujetando al payaso en medio de la prensa se volvió también parte de la memoria colectiva del caso. Tras su regreso, el Ministerio Público lo arrestó y lo sometió a medida de coerción. En una primera etapa, un tribunal ordenó prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de Santiago, mientras se profundizaba la investigación por abuso sexual contra varios menores vinculados a su programa. Con el paso de los meses, las medidas variaron y se combinaron con impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica que, según reseñaron los medios, ni siquiera pudo cubrir en su totalidad. Mientras tanto, otras voces del entorno profesional decidieron hablar. La productora que trabajó por años en el programa contó cómo, con el tiempo, antiguos integrantes llegaban a su casa, ya adultos, a narrarle lo que supuestamente había pasado lejos de las cámaras. Un animador infantil de otra generación reconoció que en el medio siempre se había comentado algo, aunque nadie se atrevía a denunciar, y un joven que cumplió una condena anterior en prisión en medio de un caso de pornografía con menores, afirmó que había sido utilizado como chivo expiatorio en una red donde, según él, un colaborador cercano a Kanki reclutaba jóvenes, organizaba encuentros y enviaba material al animador. Esas declaraciones añadieron capas de complejidad, mostrando que alrededor del personaje hubo más historias, expedientes y dolores de los que la mayoría conocía. El proceso judicial contra Kelvin Núñez avanzó con audiencias largas, peritajes y testimonios. La defensa negó siempre los cargos, insistió en que no había huellas físicas recientes y trató de sembrar dudas sobre la memoria de las víctimas, tomando como argumento el tiempo transcurrido. El Ministerio Público, en cambio, presentó la idea de un patrón, mismo tipo de víctimas, mismo espacio, mismo estilo de acercamiento, con diferencias de detalle, pero con una estructura casi calcada en los relatos. Peritos en psicología y psiquiatría forense explicaron cómo opera el abuso cuando quien lo comete es una figura admirada y poderosa para el menor, y recordaron que muchos casos no dejan lesiones visibles, sobre todo cuando se usan estrategias de manipulación emocional más que fuerza bruta. En junio de 2021, el primer tribunal colegiado de Santiago declaró culpable al payaso Kanki por abuso y agresión sexual contra una de las víctimas reconocidas en el expediente y lo condenó a 12 años de prisión, además del pago de una indemnización y una multa. La sentencia fue recurrida, pero en abril de 2022, la Corte de Apelación de Santiago ratificó íntegramente la pena. En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia confirmó nuevamente el fallo, cerrando la vía ordinaria de recursos. Hoy, según ha aclarado repetidamente el Poder Judicial, Kelvin Francisco Núñez Morel cumple esa condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, y no tiene concedido ningún medio libre ni autorización especial para salir de prisión, a pesar de rumores que han circulado en algunas ocasiones. Para las víctimas que decidieron dar la cara, la condena ha sido un paso importante, pero no una cura mágica. Muchos hablan de años de confusión, de familias que al principio no les creyeron, de relaciones afectivas dañadas por la desconfianza y de una culpa que han tenido que aprender a soltar, porque el error nunca fue de ellos.
Algunos recibieron terapia, otros por miedo, vergüenza o falta de recursos jamás se sentaron frente a un profesional a hablar de lo ocurrido. Recordar este caso es incómodo, pero necesario. Detrás de las luces, los globos y las canciones pegajosas, hubo adolescentes que salieron de un programa infantil cargando con un peso que no les correspondía. La justicia habló y la condena está en marcha, pero la lección va más allá de una sentencia. Creerle a los niños, tomar en serio lo que parece raro, revisar a quién le damos acceso a ellos y exigir espacios verdaderamente seguros es la única forma de que historias como esta no se repitan. Porque el abuso nunca es un juego, y mucho menos algo que pueda esconderse detrás de una sonrisa pintada